un nuevo estudio este domingo. Pues les doy la bienvenida, me da mucho gusto estar con ustedes este domingo. Es un privilegio por volverles a compartir, poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y bueno, pues me da gusto entrar otra vez con ustedes pues a este mensaje de la palabra de Dios. Fíjense que me estaban preguntando que cuál era para mí, y yo creo que se los he comentado yo varias veces. ¿Qué es para mí o cuál es para mí el libro, el versículo, el evangelio, el salmo, el proverbio que más me impacta, que más me gusta? Yo te quiero decir que si nos gusta algo o si la palabra de Dios nos identificamos con algo en especial, es porque ese versículo, ese libro, ese salmo, te describe a ti como eres y te describe a ti con tu relación con Dios. Por eso nos identificamos con cierto pasaje, nos identificamos con cierto versículo, nos identificamos con cierto parábola, con algún pasaje de la Biblia, con algún libro, porque ese es el que más se apega o con el que más nos identificamos nosotros en lo personal. Porque la Biblia en sí, como tal, y yo te lo puedo decir, como la palabra de Dios, la Biblia en sí es hermosa en todo su contenido. Es hermosa en todo lo que es su contenido. Desde el primer versículo de Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis, la Biblia es hermosa. Y, y me has de decir, Pancho, sí, pero sin embargo hay algunos libros un poco cansados a la hora de que estamos hablando de números y habla de las generaciones y de la genealogía y habla de las familias que formaron el pueblo de Israel, pues es nombres y nombres y una cantidad de datos que a veces no encontramos razón de, o bien encontramos por ahí algunos libros no tan fáciles de leer como son los profetas, que tienes que volverlo a leer y lo vuelves a leer a Daniel y lo tienes que volver a leer porque no entendiste lo que te quería decir o tenías que, va muy profundo lo que está enseñándonos el profeta. Y hay libros que son también mucho más ágiles, más fáciles de entender. Pero te voy a decir, la palabra de Dios, inspirada por Dios, es un hermoso tesoro, es un regalo. Primeramente, los autores de la Biblia son más de 40. Hay más de 40 personas que escribieron la Biblia. Pero lo más interesante es que durante 1600 años, la Biblia se fue formando desde el primer autor hasta el último que escribe la Biblia. Pasaron 1600 años. Y durante esos 1600 años y esos 40 autores o más, no hay ninguna contradicción. Todos están todos se refieren a un tema central. Y el tema central es el profeta, es el Mesías que iba a venir, que profetizaron, por supuesto, en el Antiguo Testamento, fue profetizado, y que se cumple en el Nuevo Testamento. Pero el tema central es Jesucristo. El tema central desde el principio, desde el primer momento, desde el primer versículo de la Biblia, hasta el último, cuando va la segunda venida del Señor. El tema central es Jesucristo. Y durante esos 1600 años que este libro se escribió, no hay una contradicción, no hay nada. Pero además la Biblia tiene razón. No se ha podido comprobar algo donde la Biblia no tenga la razón o donde la Biblia se haya equivocado. Yo te puedo decir que la Biblia tiene razón. Sí, te quiero comentar que durante estos 1600 años que se escribieron la Biblia y estos 40 autores que la escribieron, pues no hay ninguna contradicción. Ni tampoco alguien me ha podido comprobar que la Biblia no tenga razón. La Biblia tiene razón. Y simplemente ahorita, a mero de introducción, te puedo decir que por eso la Biblia, tal cual, todo su contenido, siendo su tema central Jesucristo, es hermosa. Y todo su contenido nos deja una enseñanza. Siempre va a hablar a tu corazón. Ahora, que tú te identifiques más con un libro, que tú te identifiques más con un versículo, que tú te identifiques más con
con un proverbio, un salmo, eso es porque se apega más a tu vida. Y yo te voy a platicar algo. A mí hay, por supuesto, yo se los he dicho varias veces, que para mí el libro de libros de la Biblia es Job. A mí, no sé si me identificó con él o no sé por qué, pero a mí el libro de Job es mi libro favorito. Ese Job cuando llega Satanás y le dice a Dios que el mundo está lleno de maldad, que hay mucha maldad en el mundo, y que le contesta a Dios a Satanás, sí, sin duda hay mucha maldad, pero hay alguien al cual yo te puedo decir que es perfecto y se llama Job. ¿Y se acuerdan ustedes qué sucede cuando le dice a Satanás? Bueno, claro, ¿cómo no va a ser Job temeroso de Dios? Si Job es un hombre lleno de salud, con una hermosa familia, con muchos hijos y muchas hijas, con muchos bienes, es un hombre rico, es un hombre millonario, diríamos ahorita, tiene siervos, tiene ganado, tiene riquezas, pues así, ¿cómo no va a temer a Dios? Ha sido un hombre muy bendecido por Dios, pero quítale todo lo que tiene, quítale lo que tiene, a ver si no te maldice. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice en ese momento Dios? Pues a ver, pruébalo. Nada más que no le quites la vida, no lo mates, no lo pongas en una situación donde vaya a perder la vida. Pero te doy permiso, vamos diciéndolo así, te doy permiso de que veas con Job, que veas a Job. Así que haz lo que quieras con él. Esa es la parte que a mí en lo particular me llama mucho la atención y me gusta. Haz lo que quieras con él, porque Dios está seguro de la integridad de Job. Y esa parte de mí cuando empieza desnudo nací del vientre de mi madre, desnudo voy a regresar, ya perdí todo lo que tengo, Dios da, Dios quita, y nunca maldice a Dios, nunca se enoja con Dios, nunca pierde su fe en Dios. Eso es hermoso, porque sí, porque Satanás está probándolo de todas las maneras que lo podía probar. Con la familia, pierde a los hijos, pierde sus bienes, pierde la salud, está siendo atacado de muchas maneras. Sin embargo, Job sigue firme en su contenido. Y para mí ese es el libro perfecto, ¿sí? Porque sigue firme en su contenido, perdón, en su relación con Dios. Y por eso que a mí me gusta mucho eso. Y por hoy les voy a platicar también un salmo que a mí me gusta mucho, que es un salmo con el que yo me identifico, que también me gusta mucho. Y no me identifico yo con él, sino nos identificamos todos con él. Porque es un salmo es un salmo donde David, ¿sí? Le está pidiendo perdón a Dios. Le está diciendo, he pecado contra ti, David, es Dios. He pecado y lo reconozco. Pero hay un versículo, y lo vamos a ver ahorita, que es clave de este salmo, que estamos hablando del Salmo 51, y es el versículo 12, donde dice, pero devuélveme, ¿sí? El gozo de la salvación. Devuélveme el gozo de la salvación. Esa parte es lo que vamos a estudiar ahorita, lo quiero recordar con ustedes, simplemente lo ponía ahorita como antecedente para poder iniciar nuestro estudio y, y les voy a pedir que me acompañen a orar, vamos a orar para que Dios bendiga esta plática. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por este domingo, te damos gracias, Señor, por este privilegio tan hermoso de poder estar aquí reunidos, compartiendo tu palabra, Señor, aprendiendo, estudiando y sobre todo haciéndola propia, apropiándola para ponerla en práctica. Pero sobre todo, Señor, porque sabemos que todos los que te amamos, a todos los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Gracias te doy por este mes que está terminando, donde sabemos que como grupo, como pueblo, como tus hijos, tú nos has cuidado durante este mes del principio del primer año, dándonos la salud, cuidando nuestro patrimonio, cuidando nuestra familia, cuidándonos, Señor, de cualquier mal.
Gracias te damos por esto, Señor, y porque tu mano no se aparta de nosotros. Ahora bendícenos esta mañana y te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Señor. Entonces yo les decía, la Biblia no es un libro que sea un poco más bonito, más hermoso. Todo su contenido se refiere a ese tema central que es Jesucristo. Y todo su contenido va enfocado a eso. Y hasta el día de hoy la Biblia tiene razón. No ha podido nadie demostrarnos que la Biblia se equivocó. Y desde el momento en que hablamos de la creación, ahí está la creación. Y nadie nos ha dicho que la creación haya sido de forma diferente. Algunos sí dicen que hubo un estallido y no sé qué tantas cosas, pero hasta ahí conocemos nuestro sistema solar, casi conocemos todos nuestros planetas del sistema, los planetas del sistema, y sí te puedo decir que efectivamente tenemos por ejemplo, el monte más grande que es de nuestro sistema solar, ¿sí? Pues es 20 veces más grande que el Everest y está en Marte. Y ya conocemos nuestro sistema solar, ya lo hemos estudiado, ya sabemos que que los anillos de Saturno, pues son de gas y son partículas que están girando a una velocidad enorme, que no podríamos entrar a Saturno por la cantidad de partículas que están girando en esos anillos. Vamos, conocemos bastante de nuestro sistema solar y conocemos mucho más de nuestro sistema solar. Ya escuchamos el sonido del universo. Tenemos un micrófono que está grabando, que ha estado grabando allá el ruido de las estrellas. Y eso viene a confirmar lo que la palabra dijo. Y el universo canta, el universo, sí, hay una melodía que es todo esto que está sucediendo en este trabajo perfecto que Dios hizo al crear el universo. El universo canta, hace ruido. Pero no hemos podido demostrar, en ningún lado hemos podido encontrar algún vestigio de vida. No ha habido posibilidades hasta ahorita, lo que hemos desconocido, que no conocemos nada de lo que es el universo, lo que conocemos es nada comparado con el tamaño de esto, pero hasta el día de hoy no hemos encontrado alguna posibilidad de que haya vida en algún otro lado. Y la palabra de Dios dice, y Dios hizo a la tierra y en la tierra puso al hombre. Y hasta ahorita, pues la palabra de Dios no hay ninguna contradicción. Sigue siendo verdad. Por eso te digo que no obstante esos 40 autores o más que apoyaron o que escribieron para formar la Biblia, durante esos 1600 años que se fue formando la Biblia, no hay contradicciones. Toda es verdad. Y el plan central es Jesucristo, el Mesías. Por eso entonces, toda la Biblia en sí es hermosa. Toda la Biblia en sí tiene un propósito. Por eso cuando tú estás escuchando números y escuchas todas las familias y escuchas todos esos nombres, te están diciendo, espérate, es que es la profecía. Se está cumpliendo la profecía que le dieron a Abraham. Cuando Abraham, que todavía ni siquiera era, cuando le dijeron, sal con tu mujer de la tierra de Ur, ¿sí? Y vete a la tierra que yo te voy a dar, junto con tu sobrino, ¿sí? Y salió, pero le dijo Dios, y voy a hacer de ti una gran nación de un hombre que va solo con su señora, con un sobrino que es Lot, que la señora es estéril. Pues yo te diría casi que lo que está sucediendo cuando Dios le dice, voy a hacer de ti una gran nación, casi es como que, pues es más difícil, es más fácil que me gane yo la lotería a que se cumpla la profecía. ¿Y qué fue lo que sucedió? Te está enseñando la palabra de Dios que la profecía se cumplió. Y la gran nación que le dijo Dios a Abraham se está cumpliendo. Y por eso nos hablan de todas las tribus y todas las personas que formaban esa familia, que formaban ese pueblo de Dios, que formaban esa gran nación. Y por eso los llevó a conquistar la tierra que les había prometido que les iba a dar
cuando les dijo, salgan de Ur de los caldeos y vayan a la tierra que yo les voy a dar, y se las dio 400 años o 500 años después, se las dio cuando Moisés los lleva por el desierto. Se está cumpliendo toda la profecía que Dios les había, las promesas que Dios le había hecho a su pueblo. Entonces, si te das cuenta, la Biblia toda es perfecta. No hay una contradicción, no hay nada que se contraponga, no hay nada que se salga del tema principal. Dios, su pueblo y el Mesías que iban a ser. Esa es la Biblia. Así que si te das cuenta, pues si hay algo con lo que tú te identificas más es porque se pega más a tu vida, se pega más a tu forma de ser o a la forma que tú conociste al Señor Jesucristo. Por eso yo te voy a platicar este tema, este salmo, que es el Salmo 51, y lo vamos a leer. Vamos a empezar por entonces leyendo este salmo. Te decía, ¿por qué la Biblia es perfecta? Porque la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios. Entonces, porque en la Biblia se cumplieron las profecías, se cumplieron las promesas y se cumplió el propósito que Dios tenía para el hombre. Y a través de la Biblia el hombre conoce a Dios y el hombre se enfrenta a su realidad, se enfrenta a su pecado. Y así vamos encontrando que cada uno de nosotros fuimos tocados por algún versículo en especial para hacer una sola decisión que te identifica a ti y a mí y que nos separa del resto de los hombres. Un día, tú y yo, en el fondo de nuestro corazón, fuimos y le dijimos a Dios que éramos pecadores, que necesitábamos el perdón de Jesucristo y que reconocíamos que solamente contra Dios habíamos pecado. Y eso es precisamente lo que dice el Salmo 51. Es precisamente el relato de un hombre que cayó, ¿sí? Que cayó en el fracaso, que no pudo soportar una prueba, que no pudo llevar a cabo una situación que tenía que haber hecho alejado de su vida y de repente cayó. Pero esa caída, lo que más le duele a él, y ahorita lo vamos a ver en este salmo, es haber perdido el gozo de la salvación. Claro, está dolido, ha perdido muchas cosas, además del gozo de su salvación, pero lo que más le preocupa es eso, lo que más le duele es eso, lo que más añora es eso. Por eso dice Dios, quiero que me restaures, que me regreses, que me permitas, que me des nuevamente ese gozo de esa salvación. Así que podemos decir que el Salmo 51 es un salmo de perdón. Vamos a leer el Salmo 51. Fíjense que yo nada más antes que nada, estaba yo buscando algunas profecías que quisiera hacer mención, porque dentro de todas esas profecías que se han cumplido con la palabra de Dios, como te dije, no hay ninguna contradicción. Encontramos una que es cuando en el momento en que Miqueas, vamos a leerla, el profeta Miqueas, es capítulo 5, Miqueas, por ahí lo van a encontrar, ya está más cerca del Nuevo Testamento. En Miqueas, capítulo 5, versículo 2, es increíble esta profecía. La está escribiendo un profeta muchos años antes de que esto ocurra. Y te dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y su salida son desde el principio, desde los días de la eternidad. Tú, Belén de Efrata. Si se acuerdan ustedes, ¿qué sucedió para que esto se cumpliera? 5:2. ¿Qué sucedió para que esto ocurriera? Tuvieron que decretar un censo
para que todos los pobladores de Israel tuvieran que ir a su lugar de origen. Y José, esposo de María, eran originarios de Belén. Así que si no hubiera sido este censo, no tienen que ir a Belén. Y Jesús no hubiera nacido en Belén. Y la profecía no se hubiera cumplido. Oye, Pacho, ¿podrías decirme fue coincidencia? Probablemente sí, una. Pero todas las que se cumplieron, desde el regreso, desde la salida del pueblo de Israel, desde cómo fue su conquista a la tierra que les dejaron, todo lo que se fue cumpliendo, cada una de las profecías, ya no puede haber coincidencia. Simplemente es porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no son coincidencias. Así que entonces, nada más este simple ejemplo te pongo. Tú, Belén. También por ahí estaba yo escuchando, viendo Isaías 7:14. Vamos a ver, vean ustedes, otra gran profecía que se cumple en Isaías 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. Y si vamos sumando cada profecía que se cumplió, por eso encontramos que la Biblia es perfecta, que la Biblia es hermosa, que la Biblia no se contradice y que su tema central es Jesucristo. Desde ese momento, desde los profetas, todo va buscando el tema central, Jesucristo. Y la Biblia también hace un trabajo en el hombre. Martín Lutero decía que que Juan 3, Juan 3, sí, que 3:23, Juan 3:23, decía que era la Biblia en miniatura, la Biblia compensada. No podía decir la Biblia microscópica porque no había todavía microscopios, pero es un resumen en un solo versículo de toda la Biblia. Y sí es cierto, cuando tú ves, porque de tal manera amó Dios al mundo, te das cuenta que es la Biblia. Es el principio, es la Biblia, todo su contenido en un versículo. Todo está perfecto, la Biblia está perfecta. Y todo ese trabajo y los hombres que conocemos a Dios vamos a ser salvos. Todo eso que está en la Biblia, ¿sí? Ofreciendo, prometiendo, se cumple con cada uno de nosotros. Por eso entonces cuando tú ya has tomado esa decisión y le has entregado tu vida a Jesucristo, lo peor que te puede pasar, chico, lo peor que te puede pasar es que pierdas el gozo de tu salvación. Y David lo perdió. David perdió el gozo de su salvación. Y por eso escribe este salmo. Y vamos a leer. Entonces, quiero que vayan conmigo. Es el Salmo 51. Salmo 51. Y lo vamos a leer entero, lo vamos a leer completo. Quiero que me sigan. Salmo 51. Dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. O sea, me está diciendo en qué momento se escribe esto. O sea, nos está diciendo qué ocurre, por qué está dando, por qué este salmo. En el momento en que David cae con Betsabé y es enfrentado por el profeta Natán. Y vean lo que escribe. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado,
y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y purifica mi boca tu alabanza, y purificará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo los daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón constrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Haz bien por tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerás becerros sobre tu altar. Entonces, pero vean lo que está sucediendo. Primero, perdóname y regresa, ¿sí? El gozo de mi salvación. Y vean por todo lo que dice, y líbrame de homicidios. Él era un homicidio. Vamos a acordar todo lo que ocurrió en este momento. Dice, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino Natán a él y lo enfrentó. Y si se acuerdan ustedes, es muy fácil, muy simple, y lo hemos comentado varias veces. El pueblo de Israel, los soldados están luchando con los filisteos, están en plena batalla, ¿sí? Y por supuesto, todos los hombres de Israel están peleando. Las mujeres de Israel están haciendo sus trabajos, están haciendo su quehacer, están haciendo su trabajo en el hogar. Así que este hombre, David, pues una tarde que no tiene nada que hacer, está ahí sin nada que hacer, sale a la terraza de su edificio, de su palacio, dice la palabra, y que de repente ve a Betsabé. Betsabé era la tarde, se estaba paseando, se estaba bañando, y la vio. Así que en ese momento, ¿sí? Y esa es la parte con la cual yo estoy seguro que cada uno de nosotros nos identificamos con ese salmo. Porque dice la palabra de Dios, porque la serpiente era astuta, y porque la serpiente fue y tocó a Eva. Porque la serpiente es astuta y fue y tocó a David, porque la serpiente es Satanás. Así que en ese momento David está en la terraza de su edificio, de su palacio, y ve a Betsabé y pregunta por ella. Y le dicen, ¿y quién es? Y le dicen, es la esposa de tu siervo Urías, uno de tus soldados que está luchando en la guerra, que está peleando por ti. ¿Y qué dice David? A ver, tráiganla. Y la trae. Y bueno, pues tiene una aventura con Betsabé. Y hacia ahí, aparentemente todo ya hubiera quedado pues simplemente como una aventura. Pero al rato le llega noticia de Betsabé y le dice David, pues ¿qué crees? De esa aventura que acabamos de tener, de esa situación que vivimos, pues van a ser un hijo. Vamos a tener un hijo de esa situación. ¿Y qué dice David en ese momento? Pues vamos a ocultar lo que sucedió. No le vamos a dar importancia a esto, vamos a engañar a Urías, lo voy a hacer traer de la batalla, de allá del frente de batalla, donde él está en ese momento, lo voy a traer aquí a que tenga unos días de descanso, venga a su casa, venga con su esposa, y bueno, pues obvio van a tener alguna relación,
Y de ahí vamos a poder decir que el hijo que Betsabé está esperando, pues el hijo de Urías. Y nadie se dio cuenta y todo está perfecto. Así que así lo hacen. Manda a traer a Urías y le dice, ven de descanso a tu casa, ven unos días, pero no contaban que en que Urías no iba a bajar a su casa. Urías se quedó en el templo, Urías se quedó, ¿sí? Y no bajó a su casa. Así que no pudo tener, pues, no pudo hacer familia, no pudo tener relación con su esposa. Así que entonces dice David, bueno, pues entonces si no puede ser de esta manera, entonces, pues que Betsabé quede viuda. Vamos preparando todo para que Betsabé quede viuda y yo la pueda tomar. Entonces, mandemos a Urías a la guerra, lo regresemos al frente de guerra, lo regresemos al lugar más difícil de la batalla, donde va a estar el mayor riesgo, y cuando haya un momento, déjenlo solo para que lo maten, para que muera en la batalla. Y así fue. Y Urias va y lo mandan otra vez a la batalla, lo dejan en el lugar más complicado, y bueno, muere Urias. Y de repente dicen, pues ya ha muerto Urias, Betsabé es viuda, la puedo traer a mi casa y todo bien, todo bien. Nadie supo nada, nadie se dio cuenta. Lo único que David no sabe es que Dios no puede ser burlado. Lo único que David no sabe, o si sabe, se le olvidó, es que Dios no lo puedes engañar. A Dios no lo burlas, a Dios no lo engañas, a Dios no le puedes ocultar las cosas. Así que ya se muere Urías, pues bueno, pues se murió Urías. Que venga Betsabé a mi casa, la tomo como una más de como otra de mis mujeres, de mis esposas. Tengo al hijo que va a tener que va a ser mi hijo con ella, y no pasó nada, y bueno, pues vamos a recordar todos a Urias como un gran soldado. Y ahí queda todo. Todo aparentemente estaba de acuerdo, perfecto. Todo había salido bien, pero a Dios no se le engaña. Y por eso llega Natán, el profeta Natán, y le dice a Urias, le dice a David, oye David, ¿y se acuerdan esa parte tan hermosa cuando le dice, había un señor que era muy pobre? Tenía una sola corderita, tenía una sola, y había otro que tenía muchísimas. Y vinieron unos amigos a su casa de fiesta, a tener unos ratos de alegría con él, y en lugar de matar una corderita, en lugar de tomar una cordera de su ganado, fue y le quitó a este hombre la única corderita que tenía, que él quería más, que él amaba, era el único que tenía. Y se acuerdan ustedes, David en ese momento se enoja, es el rey, es el que imparte justicia, es el juez. Dice, no, ese tal hombre debe morir. No puede ser que siendo tan rico, que un hombre siendo tan rico le quite lo poco que tiene a alguien para agradar a sus amigos y lo deje sin nada. ¿Y qué le dice Natán? David, ese hombre eres tú. Eso acaba de pasar en este momento. David, ese hombre eres tú. Y por eso David escribe este salmo. Y David escribe este salmo, dice, Dios, contra ti he pecado. Así que, ¿qué es lo que contiene este salmo? ¿Cuál es el contenido de este salmo? ¿Qué es lo más hermoso de este salmo? Es un hombre reconociendo en el fondo de su corazón, en lo más íntimo de su corazón, que ha pecado. Que ha pecado, que no solamente tomó lo que no le correspondía, es un homicida, mandó a la guerra al pobre para que lo mataran, al esposo, ¿sí? Es un mentiroso, trata de engañar al pueblo, a su gente, ¿sí? Ocultando algo que había ocurrido. O sea, él se enfrenta y se da cuenta de todo lo que hay, todo lo que implica su acción. Pero lo más triste dice, devuélveme el gozo de mi salvación. Cuando tú escuchas la palabra devuélveme, quiere decir que ya tenía, era algo que él tenía. Él se gozaba de su salvación. Él estaba gozoso de su salvación. Y lo primero que te hace, lo primero que te roba el pecado, lo primero que te roba es ese gozo, el gozo de tu salvación. Por eso David dice, perdóname Dios, perdóname.
Y otra vez lo vuelve a decir, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y dice el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Sí? En maldad he sido formado. En pecado me concibió mi madre. Todo esto lo está identificando, todo esto lo reconoce. ¿Sí? En palabras así de nuestros hijos, de mis alumnos, diría, soy un gandalla, soy un maldito, no tengo perdón. Lo reconozco, así soy. Pero perdóname, porque yo sé que me vas a perdonar. Pero además, devuélveme el gozo de la salvación. Cuando tú pierdes el gozo de tu salvación, has perdido todo. Has perdido la esencia, has perdido el propósito para tu vida. Dejas de tener un propósito en tu vida, ¿sí? No perdiste tu salvación. Esa es lo que yo te podría decir. A los que hemos hecho esa decisión, ¿sí? Le hicimos una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. O sea, no vamos a perder nuestra salvación. Vamos a perder el gozo de nuestra salvación. Que eso, no te voy a decir que es más difícil que sería tanto como perder tu salvación, no la vas a perder, pero ya vas a perder el propósito para una vida, vas a perder el propósito para vivir. Entonces, cuando dice David, devuélveme el gozo de mi salvación, es algo que él ya tenía, es algo que recordaba, es algo que añoraba, eran esos momentos que él cantaba. Él era un hombre feliz. Él era alguien que se había dado cuenta de todo lo que Dios le había dado. Cuando era todavía cuando estaba en la corte de Saúl, y Saúl lo quería perseguir, lo quería matar y quería hacerle daño, cómo Dios lo fue cuidando, cómo Dios lo fue haciendo grande, para que fuera el rey que es hoy, para que no tuviera ya nada, que todo lo que fuera, que lo que tuviera a su alcance lo pudiera tomar. Por eso cuando le dices, Natán, tú tenías todo. Era un hombre que tenía una cantidad de ganado, de ovejas. Tú tenías todo, tú podías tomar todo lo que quisieras. Nada más que esa mujer no, esa ya tenía esposo. Esa era de un siervo tuyo. A esa no la podías haber tomado. Y eso fue lo que pasa. ¿Por qué nos identificamos con ese salmo? Pues porque todos hemos caído. A lo mejor no necesariamente con una aventura como en el caso de David, que, perdón, no caímos en una aventura con el caso de Betsabé, pero hemos querido algo, hemos deseado algo, alguien deseó una primogenitura, alguien deseó comerse un fruto prohibido, alguien deseó una egipcia que deseó a un joven israelita, todos deseamos algo que no nos pertenece. Y a lo mejor lo hemos tomado, a lo mejor hemos tomado algo que no nos pertenece. Y por eso nos identificamos con ese salmo. Por eso encontramos ese salmo. Porque todos somos pecadores, porque todos en el momento podemos fallarle a Dios. Y por eso David dice, te fallé, pero perdóname, pero sobre todo devuélveme ese gozo de mi salvación. Ya te digo, el gozo de tu salvación se puede perder cuando el pecado entra a tu vida. Y ese gozo trae como consecuencia que de repente, ¿sí? Ya no quieras, pues ya no tienes un propósito para vivir. Dejas de compartir la palabra, dejas de leer tu Biblia, dejas de orar, dejas de congregarte, dejas de hacer todo lo que hacías antes, porque lo hacías con gozo, lo hacías con gusto, porque lo era tu propósito de vida. Buscas otro grupo donde ir, o simplemente ya no te congregas. ¿Cuántas personas yo te puedo decir que he conocido durante todos estos años
que no se congregan, ya no se identifican, ya ni siquiera se identifican como hijos de Dios, ya no se identifican como creyentes, ya no se identifican. Han perdido el gozo de su salvación. No perdieron su salvación, no, los vamos a ver en el cielo, pero aquí ya no los vemos, porque están escondidos, están ocultos, están atrás. Vuélveme. Cuando David dice vuélveme, indica que lo había poseído antes, que lo tenía. Y varios de sus salmos así se refieren. Anotaba yo el Salmo 9, versículo 1, dice, te alabaré a ti, oh Jehová. Así empieza el Salmo. Te alabaré a ti, oh Jehová. O sea, él alababa a Dios. Ese era el gozo que él tenía. Es el gozo que acaba de perder. El Salmo 21, versículo 1, también dice, el rey se alegra, ¿sí? En tu poder. Él está alegre, se alegraba en su poder, se alegraba en el poder de Dios. Entonces, te alabo, estoy alegre. El Salmo 34:1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Vean lo que está diciendo. Te alabaré, te bendeciré, me alegraré, ¿sí? Por eso cuando él dice, vuelve el gozo de la salvación, acaba de perder eso. La alegría acaba de perder ese deseo de alabar a Dios. Acaba de perder ese bendecir a Jehová. Darle gracias a Dios por todo lo que tiene. Lo acaba de perder con ese pecado. Cuando dice vuelve, también quiere decir que está pidiendo que lo tuvo en algún momento. Él tuvo ese gozo en algún momento y lo quiere que se lo devuelva. Quiere regresar ese gozo. Él se acuerda, él recuerda cuando estuvo lleno de gloria, de la gloria de Dios. Estuvo lleno de la gloria de Dios. Hoy no. Hoy simplemente está lleno, hoy simplemente ha perdido las bendiciones. Está lleno. ¿Qué te dice el Salmo? ¿Qué tiene en su cuerpo? ¿Qué te dice? Está lleno se siente mal, se siente mal, o sea, regrésame, revuélveme, pídeme. Yo he sido concebido en pecado, o sea, se siente mal, está hundido, está en el fango. Quiere salir otra vez de ese lado, quiere otra vez recibir las bendiciones que él tenía. Cuando él te dice, devuélveme, también quiere decir que estuvo alegre. Él cantaba, él estaba alegre, él era una persona que efectivamente tocaba el arpa. De hecho, si se acuerdan ustedes, cuando Saúl se ponía así como medio de malas, llamaba a David para que David cantara y le tocara el arpa y con eso se tranquilizaba Saúl. Él era un chico alegre, él era un rey alegre, él era una persona, pero ha perdido esa alegría, ha perdido todo esto, ¿sí? Devuélveme también, pues significa poder testar un propósito para vivir. Yo te decía, esa aventura con Betsabé, pues simplemente lo llevó a perder el gozo de su salvación, el gozo de su salvación. Y cuando Natán lo enfrenta, date cuenta que de repente le dice el Natán, ¿sabes qué? Ya te descubrí en la mentira, ¿sí? O sea, todavía él sabe que trató de engañar a Dios. Él sabe que trató de ocultar las cosas delante de su reino, delante de su pueblo. Y de repente le dice, pero ven acá, a los ojos de Dios no puedes ocultar nada. Simplemente lo está reconociendo en su mentira, lo está reconociendo también en su falla. Entonces, no solamente soy un homicida, no solamente soy un adúltero, no solamente soy todo lo que hice, soy un mentiroso delante de Dios. ¿Te fijas? Traté de ocultar las cosas delante de Dios. A Dios le estoy tratando lo estoy engañando. Eso debe ser, no,
ahí es donde perdió el gozo, perdió todo lo que tenía. Quise engañar a Dios. Y llegó un profeta y me enseñó que yo dicté mi propia sentencia. Cuando él dice, ese hombre debe ser muerto, refiriéndose a qué, y le dice de Natán, ese hombre eres tú. Él solo había dictado su sentencia, él ya sabía que para los ojos de Dios ya estaba muerto. Él, si Dios fuera justo, en la justicia de David, lo hubiera mandado matar, ¿sí? Porque él hubiera mandado matar a la persona que hizo eso. Pero Dios es sabio, ¿sí? Dios no solamente es justo, Dios es sabio y Dios tiene un propósito. Y Dios tenía un propósito con David. Y ese propósito era esto, que escribiera este salmo, que nos dejara esta enseñanza y que nos pudiera también, nosotros pudiéramos entender a la misericordia de Dios. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? No, a ti no te voy a matar, tú no. El hijo que vas a tener, ¿sí? ¿Se acuerdan? El hijo que van a tener ustedes, ese hijo no van a ser, no van a ser, pues se va a morir. Y David dice, oye, pero espérame, ¿él qué culpa tiene? ¿Sí? El hijo qué culpa tiene, el culpable soy yo, oye, en todo caso Betsabé, fuimos los que hicimos el pecado, fuimos los que cometimos el adulterio, fuimos los que tuvimos la aventura. Ese niño, ese chico, ese niño no va. ¿Por qué? ¿Por qué el hijo? Porque sería tanto como permitir que el resultado de esa acción que él había tenido, ¿sí? Fuera el día de mañana un rey del pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, a lo mejor si tú lo ves desde un punto humano, hubieras dicho, oye, no es justo, ese niño no tiene ninguna culpa, ¿sí? Pero si tú lo ves desde el punto de vista de Dios, de su pueblo, no podía haber sido, ¿sí? No podía ser el día de mañana el rey de Israel. Y la justicia de Dios así es. Y de repente David se pone en pena, hace todos los sacrificios, hace todo en vigilia, hace todo para que Dios tenga misericordia de ese niño. Y ese niño se muere. Y después, pues ya conocemos toda la historia, ya David, Salomón y todo lo demás. Pero yo me quiero quedar ahí. David le pide perdón, devuélveme el gozo. Y perdona a este niño. Y las cosas no se dan como David quiere. Las cosas se dan como Dios quiere. Así que en ese momento, pues ya regresa y sabe, ¿sí? Que puede otra vez obtener ese gozo de su salvación. Él recordaba días mejores que hoy no los tenía. Él recordaba momentos mejores, pero sobre todo él recordaba una relación con Dios. ¿Qué fue lo que hizo entonces? ¿Cuál era el camino que tenía que hacer David para regresar? ¿Sí? El primero, recordar, añorar lo que está atrás. Y eso te lo digo a ti también, me lo digo yo cada rato. Cuando hay algo que yo que todavía no he entendido, cuando hay alguna duda en mi vida, en tu vida, hay momentos de duda, hay momentos, sí, de que alguna falta de pecado, sí. ¿Qué es lo que tengo que recordar? Lo primero que tengo que recordar es, devuélveme el gozo de la salvación, lo que yo hacía antes, mi primer amor, cuando yo vivía solamente para ti, Dios. Regrésame ese momento. Así que lo que primero que tiene que hacer es añorar. Él recordaba momentos alegres, momentos felices, momentos en que alababa a Dios, te alababa, te bendecía. Hoy ya no lo estoy haciendo. Así que tengo que recordar eso, tengo que regresar atrás. ¿Se acuerdan por ahí Lucas capítulo 15? Hijo, no recuerdo si es versículo 5 o 6, pero que es Lucas 15, el hijo pródigo. ¿Y qué es lo primero que dice el hijo? Yo en casa de mi padre tenía esto, ¿se acuerdan? Yo en casa de mi padre, el ganado de mi padre, los cerdos de mi padre, comen mejor que lo que yo estoy comiendo. No, dice.
mejor voy a regresar a casa de mi padre. A ver si lo tienes, Diana. Es Lucas 15. No sé, no recuerdo si es 6, 7, 5, 6. Cuando dice, voy a regresar a casa de mi papá y le voy a pedir perdón. O sea, yo vivía mucho mejor en casa de mi padre. Y ya derroché lo que tenía. Eso es lo que está pasando con David. David quiere regresar a ese momento, a ese gozo. Pero entonces recuerda lo que tenías. Recuerda, date cuenta de lo que acabas de perder. Date cuenta de que esa relación que tenías tú con Dios la acabas de perder y quieres que te devuelva ese gozo. ¿Lo tienes? Es Lucas 15, ¿no? Creo que es 14 porque habla la 15 de la oveja perdida. Bueno, No, del niño pródigo, del hijo pródigo. Cuando se va, cuando sale. 15 a 11. ¿Sí? También dijo un hombre que tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Que ya derrochó todo. Y entonces ahora va, ya. En el 18 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Ándale. Y trae. Sí. Y que pero antes dice en el 13. Dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros Ándale. de mi padre Ándale. tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ándale. Entonces, chicos, estoy yo viendo, es Lucas, el capítulo 15, versículo del 7 en adelante. Vean cuántos jornaleros. Él está llorando lo que tenía en su casa y la gente que trabaja para su papá. Así que dice el versículo 14, voy a llegar a casa de mi padre, le voy a pedir perdón, le voy a decir, contra ti he pecado, solamente contra ti, dame chance de trabajar para ti, ya no me regreses como tu hijo, no quiero ser tu hijo, ya no, ya perdí ese privilegio, déjame ser parte de tus jornaleros, ¿sí? Devuélveme el gozo de ser tu hijo. Le está diciendo, devuélveme el gozo de pertenecer a esta familia. ¿Y qué le dice el papá? No, un hijo se había muerto, ¿se acuerdan? Y llegó a mí y levantó el celo del otro hermano. Eso es independiente. Lo que sí te puedo decir es que el padre le dijo, hagamos una fiesta, matemos un cordero, matemos un becerro, hagamos una fiesta, porque este hijo que estaba lejos ha regresado, ha revivido. Y es hallado. ¿Perdón? Se había perdido y es hallado. Ah, fíjense, vean lo que me están diciendo. Se había perdido y es hallado. Eso es precisamente lo que quiere David. Está perdido y quiere volver a ser hallado, quiere otra vez regresar al redil, ser parte otra vez de ese pueblo de Dios, pero sobre todo el gozo de su salvación. Primer paso, regresar. Para regresar es añorar, pedir, darte cuenta de lo que acabas de dejar, de lo que eras antes y de lo que no estás, y de lo que no tienes ahora. El segundo, el camino de la confesión. Es importantísimo que lo que hizo David. David dijo, confieso, reconozco. ¿Me da Salmo 51, 3 y 4? Versículos 3 y 4. Vean cómo confiesa él en el versículo, Salmo 51, 3 y 4. Confiesa que es pecador. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Yo creo que no te escucharon, pero bueno. Entonces, contra ti solo he pecado. Y te pido que me perdones para que tú seas reconocido justo. Le estoy dando la gloria a Dios. Dios, no te pido que me perdones porque yo me lo merezca. No, yo no me merezco nada. Te pido que me perdones para que seas reconocido justo. Yo te doy la gloria a ti, Dios. No es para mí no hay nada. Yo no me merezco nada. Tú eres el que me vas a perdonar porque tú eres justo. Lo primero, entonces, recuerdo lo que tenía yo antes. Pido perdón por mi pecado. Recorro el camino de la fe. Yo sé que me vas a contestar. Yo sé que me vas a perdonar. Si me dan el mismo salmo, versículos 10 y 11. 51, 10 y 11, pero fuerte, Lulu. Fuerte para que te vea. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Fíjate, él sabe que va a ser perdonado. Y no solamente eso, crea dentro de mí, ¿sí? El temor de volver a pecar, el temor de volverme a separar de tu voluntad, el temor de perder ese gozo de mi salvación. O sea, sé que lo vas a hacer, tengo fe que lo vas a hacer. Entonces, primero recuerdo, segundo reconozco, tercero tengo fe y cuarto, el camino de que mis transgresiones van a ser perdonadas. Hay un salmo, que es el Salmo 32, también es el resultado más o menos de algo similar, que también es un salmo de perdón. Y en el salmo, no recuerdo, Salmo 32, a ver si me lo buscan, creo que 5, 4, 5 versículos, en el versículo dice, la transgresión. ¿Cuál? Mi pecado te declaré. La transgresión. Habla de la transgresión. Y te confesaré mis transgresiones. Esa. Y Ajá. tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso. Salmo 32, 5. El Salmo 32, versículo 5, te confesaré la transgresión de mi pecado y tú me perdonarás. Así que el camino para que tú regreses, ¿sí? Regrésame el gozo de mi salvación. Son 4 pasos, ¿eh? Recuerda dónde estabas. Recuerda lo que tenías antes de. En casa de mi padre, yo tenía mucho. El hijo pródigo, digo, yo tenía mucho, tiré la que me tocaba, lo eché por la basura, pero sé que si regreso a mi padre voy a volver a tener lo que tenía. Regresa a tu padre. 2, ¿sí? Confiesa tu pecado. 3, por fe, ¿sí? Tienes que saber que tu pecado va a ser perdonado. Y 4, alégrate de que tu pecado fue perdonado. Ese es el camino que siguió David. Ese es el camino que te está platicando el Salmo hoy. Ese es el camino, precisamente, de lo que David quería. Regrésame el gozo de mi salvación. Regrésame el gozo de mi salvación. Yo te voy a platicar y déjame decirte, y no me lo tomes a mal, se lo digo a mi amiga, a mi amigo. No te lo digo a su líder, no te lo digo como tu líder espiritual, te lo digo como tu amigo. Cuando tu hijo estaba en un hospital, ibas y repartías folletos y entregabas. Hoy tu hijo ya no está, ya no vas. Cuando tú tenías un trabajo, ibas y tornabas, venías. Hoy tu hijo, hoy tu esposo tiene un trabajo, ya no lo haces. Cuando orábamos por ti en este grupo, cuando estabas en alguna necesidad, aquí venías. Hoy ya no la tienes, buscas otro grupo. O sea, esa es la pregunta que yo te quiero hacer. ¿Has perdido el gozo de tu salvación? ¿Qué es lo que te pasa? O sea, se lo pregunto a mi amigo. O sea, ¿qué es lo que sucede? A veces hemos perdido el gozo de la salvación. Y por eso te digo, ¿cuántos de nosotros compartíamos? ¿Cuántos de nosotros íbamos a una iglesia? ¿Cuántos compartíamos una congregación? Y hoy están perdidos porque han perdido el gozo de su salvación. ¿Y qué? Tienes que esperar a que regrese tu hijo con el cáncer, a que pierda su trabajo, para regresar otra vez a Dios, para poderle decir, Dios, aquí estoy. Pues yo creo que eso sería muy ingrato. El día que Dios te saca de un apuro, el día que tu grupo abre por ti, y ya te olvidas de todo esto, creo que sería la parte que yo te exhortaría hoy. ¿Has perdido el gozo de tu salvación? ¿Por qué esto? ¿Por qué te has olvidado de tu Dios? ¿Por qué te has olvidado de tu gente? ¿Por qué te has olvidado de lo que a ti te toca? Cuando antes, sí, tenías necesidad, aquí estabas, orabas y estábamos contigo. Hoy que ya no tienes necesidad, pues te apartas y te vas a otro lado. Te lo dejo porque yo me identifico contigo, ¿eh? Ya te lo dije, yo te lo estoy diciendo como tu amigo, no como un líder. Yo también lo sé y lo he vivido. Pero yo voy y le pido lo que David pidió. Regrésame el gozo de tu salvación. Regrésame el gozo de mi salvación. Quiero regresar a tener lo que perdí como consecuencia de este pecado que yo he permitido en mi vida. Te dejo para que tú lo consideres, tú reflexiones. Yo no conozco tu correspondencia, yo no te conozco a ti. El único que sabe cómo está tu relación con Dios eres tú. Analízalo. Revisa otra vez el Salmo 51 y ve ese versículo 12. Devuélveme
el gozo de mi salvación. Te lo dejo, eso ya es una cosa muy personal contigo y Dios, con Dios y contigo. Por eso el Salmo 12 es eso, es el reconocimiento de un Señor que ha fracasado, de un rey que ha pecado, de un rey que ha sido descubierto en su mentira, de un rey que tuvo que hacer muchas cosas para lograr, para llevar algo que no le correspondía, y es descubierto por Dios en su mentira. ¿Sí? Por eso regresa a ese salmo. Yo te lo quería proponer, revísalo, regrésalo, estúdialo, y una vez que hayas visto ese salmo, te pido un favor, analiza tu vida en base a ese salmo, y lo que tengas que hacer, hazlo, porque mientras tú no recuperes el gozo de tu salvación, no vas a estar ni a gusto en otra iglesia, ni vas a estar agradecida con Dios, ni vas a estar alabando a Dios, ni vas a estar porque has perdido ese gozo que es el primer amor, que es el gozo de verte, de Dios por haberte salvado. Acompáñame, vamos a terminar con una oración, acompáñame. Bendito Dios, Padre, grande eres, Señor, y eres misericordioso. Tú perdonas todas nuestras transgresiones, tú perdonas todos nuestros pecados, tú perdonas nuestras faltas, nuestras dudas, tú nuestras malas decisiones. Tú perdonas, Señor, porque tú eres Dios. Ahora te quiero pedir que pues tú analices, que tú revises, que tú nos veas y que nos enfrentes a cada uno de nosotros, Señor, para que podamos entender, para que podamos pedirte perdón, para que podamos reconocer, Señor, que hemos fallado. Por eso, Señor, te pedimos que tú nos devuelvas el gozo de la salvación, que ese espíritu afable, que esa alegría, que esa tranquilidad de sabernos tus hijos, regrese a nosotros. Te estamos pidiendo, Señor, que tú veas en nuestro corazón y que tú revises cada cosa que hayamos guardado y que tengamos todavía sin reconocer. Bendícenos, Señor, cuídanos. Te pido que tú nos bendigas toda esta semana y, Señor, te pedimos para que tú también nos sigas, que tu mano siga cuidando de nosotros, porque te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén. Chicos, pues se los dejo de tarea, revisen su Salmo 51, revisen su vida, analícenlo. No te estoy diciendo que yo no lo haga, yo te dije, el primero que se identifica con ese salmo soy yo. Por eso es el salmo por eso uno de los salmos que más me gusta, porque yo soy el primero que me identifico, porque yo, sí, reconozco cuando he pecado y le pido perdón a Dios y le pido que me regrese el gozo de mi salvación. Chicos, los veo el próximo domingo, que Dios los bendiga, cuídense y aquí los veo el próximo domingo, el discipulado los vemos el próximo miércoles. Gracias, buenos días.